Buenos días, ¿cómo estamos? Estoy muy emocionado porque vamos a comenzar a estudiar el libro de Esdras y este libro nos va a enseñar muchas de las cosas de la restitución de Judas y Israel. Este libro está muy bueno y quisiera de que lo estudiáramos para poder comprender lo que Dios quiere que nosotros aprendamos acerca de él. Dice así, el libro de Esdras habla de la restauración que era necesaria cuando Israel volvió al cautiverio babilónico. Esdras era un sacerdote y lo podemos ver en el capítulo 7, versículo 11, y lo vemos en el 12, en el 21, en el 10, 16. Era interesado en restaurar, estuvo interesado en restaurar la oración dentro de la comunidad que había regresado del cautiverio. También era un escriba, lo podemos ver en el capítulo 7, versículo 6, versículo 11, en el 12 y en el 21. Él estaba siempre decidido a estudiar y enseñar la palabra de Dios. Siempre quería estudiar y enseñar la palabra de Dios. Él era estricto en las aplicaciones de la escritura. Él le gustaba estudiar la palabra de Dios y le gustaba enseñar la palabra de Dios, y era estricto en las escrituras. Según la tradición judía del pasado, él fundó lo que llamaba la gran sinagoga y es considerado como el padre de los escribas. Quiere decir de que Esdras, él fundó la gran sinagoga y es considerado como el padre de todos los escribas. Generalmente se piensa que Esdras fue el principal responsable del tipo de judaísmo practicado hasta el tiempo del Nuevo Testamento. Ahora bien, el regreso de Judas al cautiverio ocurrió en tres fases, en tres periodos. El libro de Esdras presenta la primera fase, que es en el 538 AC, bajo Zorobabel, que eso lo podemos ver del capítulo 1, versículo 1 hasta el 6, 22. Y la segunda etapa la podemos ver, sucedió en el año 458 AC, que fue dirigida por Esdras mismo. Eso lo podemos ver en el capítulo 7, versículo 1 al 10. Y la tercera fase de 444 AC fue dirigida y narrada por Nehemías, colega de Esdras. En la elaboración de la primera parte de su obra, Esdras posiblemente consultó material escrito con anterioridad. El resto continuó sus memorias personales. Esdras tiene una perspectiva semejante a la primera y segunda de Crónicas y continúa la historia comenzando en esos libros. La mayor parte de Esdras originalmente se escribió en idioma hebreo, pero del 4 al 8 se escribió en arameo. ¿Qué quiere decir? Que si el libro este se escribió en dos idiomas, en el libro de arameo, y se escribió en hebreo. Las secciones en arameo contienen decretos y correspondencias oficiales. Los eventos descritos en Esdras ocurren durante el dominio ¿de quién? Dominio de Imperio Persa, porque poco después que el rey persa Ciro conquistara el imperio de Babilonia. Ok, entonces vamos a comenzar en el capítulo 1 del libro de Esdras. Ok. Para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio de Jeremías en el primer año del reinado de Ciro de Persia, el Señor despertó el espíritu de Ciro para que hiciera pregonar por todo su reinado
de palabra y por escrito lo siguiente. Entonces, fíjate, vamos a ver lo que dice aquí, lo que quiere decir aquí, para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio de Jeremías. Jeremías es un profeta. Vamos a ver lo que el Señor, Dios, nuestro Dios, había anunciado por mediación de Jeremías. Vamos a verlo, vamos a ver qué fue lo que él anunció. Eso lo podemos ver en el libro de Jeremías, capítulo 25, versículo 11, en Jeremías, capítulo 29, y versículo 10. Vamos a ir al texto a ver qué dice. Toda esta tierra quedará en desalojadas ruinas. Estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Esa fue la profecía de que hizo que Dios a los israelitas, que ellos iban a estar por 70 años en Babilonia. ¿Ok? Eso está en el 25, Jeremías 25, capítulo 11. También lo podemos ver también en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 10. Así ha dicho el Señor: cuando se cumplan los 70 años de Babilonia, yo iré a visitarlo y le cumpliré mi promesa de hacerlo ver a este lugar. Fíjate lo que dice el Señor aquí. Así ha dicho el Señor: cuando se cumplan los 70 años de Babilonia, yo iré a visitarlo y le cumpliré mi promesa de hacerlo ver a este lugar. Que él iba a tener a ellos castigados en Babilonia por 70 años. Y entonces después de los 70 años él iba a coger y iba a traerlo otra vez a su lugar. Y entonces lo que podemos ver, mira, 70 años. 70 años quiere decir generaciones. Se puede decir que son 2 generaciones y media. Las generaciones son de 40 años. Quiere decir, no, es una generación y media. ¿Ok? Estuvieron allí en Babilonia. Las generaciones son de 40 años. ¿Ok? Entonces vamos a ver aquí lo que dice aquí. En el primer año del reinado de Ciro de Persia, del Señor. Fíjate ahora como dice aquí. En el primer año del reinado de Ciro de Persia, el Señor despertó el espíritu de Ciro para que hiciera pregonar por todo su reino de palabra por escrito lo siguiente. Fíjate lo que dice aquí. El Señor no le dio el espíritu de él. El Señor no le dio el espíritu de él como el espíritu de Dios. Todos nosotros lo tenemos. Y muchas personas que trabajaban para Dios, Dios le daba el espíritu. Pero fíjate lo que dice aquí. El Señor despertó el espíritu de ¿quién? De Ciro. No fue el espíritu de Dios, sino que lo que despertó el espíritu de Ciro. ¿Ok? No le dio el espíritu de él ni nada. Lo que le despertó el propio espíritu de Ciro. ¿Ok? El Señor despertó el espíritu de Ciro para que hiciera pregonar, para que trabajara para él, pero en el espíritu de él mismo. Fíjate para que tú veas como es Dios. Mira, Dios, fíjate, como dice aquí en Persia, en Ciro, Persia, el Señor despertó el espíritu de Ciro para que hiciera pregonar por todo reino de palabra por escrito lo siguiente. Entonces Dios despertó el espíritu de Ciro, no le dio el espíritu de él para que Ciro trabajara para él, sino que lo que despertó el espíritu del mismo Ciro para que Ciro trabajara para él. ¿Estamos bien? Esto está bien. Fíjate aquí como dice en el 2. Así dice Ciro, rey de los persas: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado toda la tierra, todos los reinos de la tierra, y me ha ordenado reconstruir el templo de Jerusalén, que está en Judá. ¿Ok? Entonces le está diciendo de que el Señor le ha dado toda la potestad. ¿Ok? Que le ha dado toda la potestad en el cielo. El Señor de los cielos le ha dado toda la potestad en los reinos de la tierra y lo ha ordenado a él a que reconstruir el templo. Eso es lo que está diciendo Ciro, ¿no? El Señor le había dicho. ¿Ok? En Jerusalén y que estaba en Judá. Vamos a ver lo que dice aquí.
estaba en Jerusalén, en Judá. Eso lo podemos ver en el libro de Isaías 44, 28. Y vamos a ir allí. Vamos a ir ahí a ver qué dice. ¿Ok? Vamos a ir ahí. Yo soy el que dice de Ciro. Él es mi pastor y llevará a cabo todo lo que yo quiero. Yo soy el que dice a Jerusalén, será edificada y al templo será cimentado. Fíjate lo que le está diciendo Dios. Yo soy el que dice de Ciro. Él es mi pastor. Dios está diciendo de que Ciro es su pastor y llevará a cabo todo lo que yo quiero. Yo soy el que dice a Jerusalén, edifica al templo y será cimentado. Espérate, yo quiero un poquito para atrás, ¿no? Un poquito para atrás para ver bien, a ver bien lo que está diciendo. Dios le está diciendo aquí aunque ustedes profunda idea. Ok, así, fíjate, aquí en el 24, ¿no? Isaías 44, versículo 24. Fíjate cómo dice, así dice el Señor, tu Redentor, el que te formó desde el vientre. Yo soy el Señor, el que todo lo hace, el que extiende los cielos sin ayuda, el que entiende la tierra por sí mismo. Fíjate lo que está diciendo el Señor. Fíjate lo que está diciendo el Señor, que Él es el que entiende todos los cielos sin ayuda, el que extiende toda la tierra por sí mismo, que quiere decir que Él hace todo el cielo y todas las cosas lo ha hecho sin ayuda, y extiende la tierra por sí mismo. El que deshace las señales de los adivinos y vuelve locos a los goreros, el que hace retroceder a los sabios y diluye su sabiduría. Fíjate, Él está diciendo, el Señor, que Él deshace las señales de los adivinos y vuelve locos a los goreros, y que hace retroceder a los sabios y diluye su sabiduría. Yo soy el que afirma la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros. Yo soy el que dice a Jerusalén, volverás a ser habitada, y las ciudades de Judá, ustedes serán reconstruidas, yo levantaré sus ruinas. 27. Yo soy el que dice, las profundidades secas quedarán, pues yo secaré sus ríos. Yo secaré sus ríos. A ver, ¿dónde me quedé aquí? Yo secaré sus ríos. Yo soy el que dice de Ciro, él es mi pastor y llevaré a cabo todo lo que yo quiero. Yo soy el que dice a Jerusalén, será edificada, y al templo será cementado. Fíjate, una cosa que yo quiero aclarar aquí, que podemos ver, ¿no? De que Dios, para que se haga su propósito, Dios utiliza a cualquiera persona que quiera utilizar para que su propósito se haga, para que su voluntad se haga. Él lo utiliza. Ciro no era de los israelitas. Ciro, el Señor lo comentó para que hiciera las cosas de Dios. Y podemos ver a muchas personas de que están trabajando para Dios. Están trabajando para Dios y están haciendo las cosas para Dios. Y a lo mejor esas personas no son mandadas por Dios. Dios lo está utilizando. Lo está utilizando para que hagan las cosas de Dios. Pero en sí no tienen el Espíritu de Dios. Como lo podemos ver con Ciro. Que Ciro estaba trabajando las cosas de Dios con su espíritu. 3. Si hay entre ustedes alguien que sea de su pueblo, que su Dios lo acompañe y vuelva a Jerusalén, que está en Judá, para reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, pues solo Él es Dios. Entonces aquí Ciro le está diciendo a los israelitas, a la gente de Judá, le está diciendo que están en el cautiverio, que cualquier persona que tenga el deseo de volver para Jerusalén, para reconstruir el templo, que lo haga. 4. Todos los que se queden, sea cual sea lugar donde residan,
ayude a los que se van y denle oro, plata, ganado y cualquier otro apoyo que puedan darle, además de las ofrendas voluntarias para el templo del Señor que está en Jerusalén. Entonces fíjate lo que está diciendo, las personas que no quieran ir, que se quieran quedar, pero tienen que ayudar, tienen que dar oro, tienen que dar plata y tienen que dar cosas, ofrendas voluntarias para ayudar a las personas que van a ir a reconstruir el templo de Jerusalén. 5. Los patriarcas de la familia de Judá y de Benjamín, los sacerdotes y los levitas y todos aquellos en quienes Dios despertó en ellos el deseo de reconstruir el templo del Señor, se prepararon para ir a Jerusalén. Entonces las personas que tuvieron deseo de ir a reconstruir el templo, esas personas cogieron y se fueron. 6. Los que vivían en los alrededores le ayudaron con oro, plata, bienes y objetos de valor y ganado, además de toda clase de ofrendas voluntarias. 7. Además, el rey Ciro ordenó sacar los utensilios que habían estado en el templo del Señor y que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén para ponerlo en el templo de su Dios. Fíjate, entonces cogió todo el oro, todos los utensilios que le habían llevado para Babilonia, ¿no? Todos el utensilio que el rey Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, él los cogió y lo devolvió otra vez al templo. Porque usted sabe bien de que cada vez que había un rey que era pagano, un rey que no hacía las cosas de Dios, que hacía, venía cualquier persona y le llevaba las cosas, y todas las cosas se las cogía y se las sacaba del templo y se las llevaba para sus dioses. 8. Mitridates, tesorero del rey Ciro de Persia, hizo lo que el rey le mandó y entregó uno por uno los utensilios a Sebasar, jefe de Judá. Esta es la relación de lo entregado: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, 410 tazas de plata, 1000 utensilios varios, 5400 utensilios de oro y de plata. Todo esto lo llevó Sesbazar a Jerusalén, con los que se fueron y que antes habían estado cautivos en Babilonia. ¿Ok? Sí, yo voy a seguir para el capítulo 2. El capítulo 2 dice acerca de la lista de las generaciones. Y tiene como 42 versículos, pero vamos a estudiarlo porque de todos modos no se va a ver mucho estudio aquí, pero sí lo que se va a mencionar es la tradición y la descendencia de las tribus. ¿Ok? Esta es la lista de la gente de Nabucodonosor había llevado cautiva a Babilonia y que ahora regresaban a Jerusalén y a Judá, según la ciudad a la que pertenecían. ¿Ok? Ahora van a nombrar aquí a las personas que pertenecían a las diferentes tribus. ¿Ok? Zorobabel y sus acompañantes fueron Josué, Nehemías, Seraías, Relaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispal, Bigbei, Rehum y Bana. El número de israelitas fue el siguiente: los descendientes de Paros, 2162. Los descendientes de Zafatías, 372. Los descendientes de Dahat, 775. Los descendientes de Pahat, Moab, 2812 descendientes de Josué y de Joab. Los descendientes de Alán, 1254. Los descendientes de Satú, 945.
Los descendientes de Zaquías, 760. Los descendientes de Baní, 642. Los descendientes de Bebai, 623. Los descendientes de Agar, 1222. Los descendientes de Adonica, 666. Los descendientes de Bigbei, 2056. Los descendientes de Adín, 454. Los descendientes de Alter, hijo de Ezequías, 98. Los descendientes de Besaías, 323. Los descendientes de Jora, 112. Los descendientes de Jasún, 223. Los descendientes de Gibar, 95. Los descendientes de Belén, 123. Los descendientes de Notafa, 56. Los descendientes de Anatot, 128. Los descendientes de Asmabet, 42. Los descendientes de Icurat, Yerín, Cafira y Berot, 743. 743. Los descendientes de Rama y Jeba, 621. Los descendientes de Micmas, 122. Los descendientes de Betel y Jaí, 223. Los descendientes de Nebo, 52. Versículo 30. Los descendientes de Magí, 156. Los descendientes del otro Alam, 1254. Los descendientes de Harim, 320. Los descendientes de Lot, Hadid y Ono, 725. Los descendientes de Jericó, 345. Los descendientes de Sena, 3630. Los descendientes los sacerdotes, 36. Los sacerdotes descendientes de Jedías, de la familia de Josué, 973. Los descendientes de Imel, 1052. Los descendientes de Bajur, 1247. 1204. Los descendientes de Harim, 1017. Los levitas, descendientes de Josué y de Cadamil y de la familia de Joabía, 74. Pero acá, qué poquito eran los levitas. Los levitas descendientes de Josué y de Camil, de la familia de Jodabías, 74. Mira, eran 74 levitas nada más. Los cantores descendientes de Asaf, 28. ¡Oh! Los porteros descendientes de Salum, Ater, Tamón, Acú, Hatita y Jodabías, 139 en total. Los sirvientes del templo eran descendientes de Sijá, Safú, Tabor, Queros, Siga, Padón, Lébana, Hagaba, Acú, Jabá, Salmei, Hanán, Gider, Gahar, Reaía, Resín, Necoda, Gazán, Usá, Pasé, Besaí, Asena, Meunín, Nefusín, Babucú, Jacufá, Harhur, Baslut, Mejida, Alzá, Barco, Cisara, Tema, Neisafá, Jastifa. Los descendientes de los siervos de Salomón eran descendientes de Sotafía, Sotai, Soferet, Peruda, Jalá, Darcón, Gidel, Cefatías, Jatil, Poqueret, Hasebayin y Amé. Todos los sirvientes del templo, descendientes del siervo de Salomón, 392.
hubo otros que también fueron a Jerusalén y provenían de Termelán, Tejarsa, Querub, Adán e Iner, pero pudieron demostrar de que la familia Olinia patriarcal eran ni siquiera si eran israelitas o no. Mira, hubieron personas que ellos no pudieron estabilizar su identidad. Mira, hubo otros que también fueron a Jerusalén y provenían de Termilá, Tejarsa, Querub, Adán e Ine, pero no pudieron demostrar de que familia o línea patriarcal eran, ni siquiera si eran israelitas o no. Entonces hubieron personas de que ellos no pudieron identificarse si eran israelitas o no, y esas personas también fueron también. Entonces una de las cosas, ¿no?, que podemos ver a través de toda la nación de Israel, de que ellos siempre hacían su censo, ellos siempre estaban tratando la manera de saber de quién era, de qué tribu, y saber quién era, a dónde pertenecían, cuáles eran las raíces de sus tribus, cuáles eran las raíces de ellos, y ellos siempre estaban unidos. Por eso es que en casi todos los libros podemos ver de que se hacen las estadísticas, los censos de todas las personas que de dónde venían, de dónde provenían. 60. Aunque eran descendientes de Dalía, Tobías, Necoda, 652. Y los descendientes de sacerdotes que tampoco pudieron demostrar si eran israelitas fueron los descendientes de Jabaías, Cos y Basilia. Este se casó con una de las hijas de Basilia en la Galita y tomó su nombre de familia de ellas. Todos ellos, 62, todos ellos buscaron en vano el registro de su genealogía y como no lo hallaron, fueron excluidos del sacerdocio. Fíjate, entonces hubieron sacerdotes, ¿no? Pero esos sacerdotes, ellos no tenían herencia, ellos no pudieron probar la genealogía de ellos. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Esos sacerdotes no pudieron, fueron excluidos de la sacerdocía. ¿Ok? 63. Por eso el gobernador les prohibió comer de las cosas sagradas hasta que hubiera un sacerdote que pudiera consultar con el Urim y el Tumim. Ok, vamos a ver qué cosa es esto aquí, vamos a ver. El Urim y el Tumim, vamos a ver lo que dice en el capítulo, en el libro de Números, capítulo 27, versículo 21. Vamos a ver lo que dice aquí. Ok, él se presentará ante el sacerdote Eleazar para consultarme por medio del Urim cuando Josué lo ordenó. Todos los hijos de Israel saldrán y cuando él lo ordene, todos los hijos de Israel volverán. Entonces ellos tenían que mirar el Urim, que eso es como especie de una piedra que se miraban para ver si esas personas eran de los sacerdotes. ¿Ok? 64. El total de la comunidad era de 42.360 personas, sin contar a los siervos y las siervas, que sumaban 7.337 personas, entre los cuales había 200 cantores y cantoras. Habían cantores y cantoras, mujeres y hombres cantaban. Además llevaban 736 caballos, 245 mulas, 435 camellos y 6.720 asnos. Mira para eso, mira, llevaban 435 camellos y 6.720 asnos. Cuando llegaron al templo del Señor en Jerusalén, algunos jefes de familia ofrecieron donativos para que se reedificara el templo en el mismo lugar. Conforme a sus posibilidades, entregaron al tesoro de la obra 488 kilos de oro, 2.750 kilos de plata y 100 túnicas para los sacerdotes. Después
los sacerdotes, los levitas, parte del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo se quedaron a vivir en sus respectivos pueblos y ciudades, y el resto de Israel se fue a su ciudad natal. Vamos a verle a qué lugar se fueron. Ok, se fueron a su ciudad natal. Eso lo podemos ver en el libro Primera de Crónicas, capítulo 9, versículo 2. Y dice así: los primeros en asentarse en sus patrimonios, familias y en la ciudad israelita fueron los sacerdotes, los levitas y los sirvientes del templo. Bueno, esos son los primeros, los levitas, los sacerdotes y los sirvientes del templo son los primeros en arreglar las cosas, porque ellos tienen que situar las cosas que se va a hacer en el templo. ¿Ok? En el templo usted sabe bien de que en el templo, el que está ahí en el templo, ¿quién es? Dios. ¿Ok? Y también en el libro de Nehemías, capítulo 11, versículo 3, dice así: esta es la lista de los jefes de provincia que se quedaron a vivir en Jerusalén. En las otras ciudades de Judá se establecieron en sus respectivas tierras los sacerdotes, los levitas, los criados de templos y los descendientes del siervo de Simón. ¿Ok? Entonces aquí ya terminamos el capítulo 2. Que el capítulo 2 prácticamente era acerca de la genealogía de los israelitas. Vamos a ver qué pasa, qué sucede aquí, a ver cuánto tiene aquí en el capítulo 3. Okay. Sí, vamos a seguir en el 3 ahora. Vamos a seguir en el 3. Ok. Capítulo 3. 7 meses después, cuando los israelitas ya habían establecido sus respectivos pueblos y ciudades, todo el pueblo de Israel fue convocado a una reunión en Jerusalén. Fíjate, cuando ellos ya llegaron allí, ¿qué sucedió? Cuando ellos llegaron allí, todos los israelitas establecieron el respectivo pueblo y las ciudades. ¿Qué hicieron? Todos quisieron hacer una reunión para, no se sabe para qué, pero una reunión. Entonces Josué, hijo de Josadac, y sus hermanos sacerdotes, Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, se dispusieron a reconstruir el altar de Dios de Israel para ofrecer los holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Empezaron a tratar la manera de reconstruir el altar. ¿Para qué? Para ofrenderle holocaustos a Dios. Porque eso estaba escrito en el libro, en la ley de Moisés, que es el hombre de Dios. Y vamos a ver dónde está escrito eso. Vamos a ver dónde está escrito eso. Eso está escrito en el libro de Éxodos, capítulo 27, versículo 1. Y dice así. A ver cómo dice. Y dice así: harás también un altar de madera de acacia de 2,5 metros de largo, 2,5 metros de ancho, 1,5 metros de alto, y el altar será cuadrado. ¿Ok? Entonces ellos hicieron el altar porque eso estaba escrito en el libro de Éxodos, capítulo 27, versículo 1. Versículo 3. Colocaron el altar sobre una base por temor a los pueblos que los rodeaban, y todos los días por la mañana y por la tarde ofrecían holocaustos al Señor. Entonces lo pusieron en un lugar alto porque ellos tenían miedo de las personas que los rodeaban a ellos. Vamos a ver. Y por la tarde ofrecían holocaustos al Señor. Vamos a ver qué dice aquí. En el libro, sí, vamos a leer un poquito aquí. En el libro de Números, capítulo 28, del versículo 1 al 8, fíjate cómo dice. El Señor habló con Moisés y le dijo: dale estas órdenes a los hijos de Israel. Deben presentarme a tiempo mis ofrendas y mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato, y diles también que la ofrenda encendida que deberán presentarme
es la siguiente, cada día para el holocausto. Que quiere decir que ellos empezaron a hacer las mismas cosas de que estaba escrito. ¿Ok? Versículo 4. Celebraron con toda solemnidad la fiesta de las ramadas, como está escrito, y diariamente ofrecíamos holocaustos al Señor conforme a cada celebración y cada cosa en su día. 5. Además de los holocaustos diarios, las fiestas de luna nueva y todas las fiestas solemnes del Señor, como también los sacrificios espontáneos y la ofrenda voluntaria para el Señor. Fíjate, ya ellos regresaron del cautiverio y regresaron a Jerusalén. Entonces ellos están tratando la manera de reconstruir el templo, pero ¿qué hicieron? Pusieron un altar y entonces ahí están ofreciéndole holocaustos a Dios, le están dando sacrificios y están haciendo las mismas cosas que estaban haciendo anteriormente. ¿Ok? 6. El pueblo empezó a ofrecer holocaustos desde el primer día del 7º mes, aunque todavía no se habían echado los cimientos del templo. Fíjate, entonces ellos todavía no se había hecho los cimientos del templo, ¿no? Y ya ellos estaban ya adorando a Dios, ya ellos estaban ya dándole ofrenda a Dios, ¿ok? 7. Luego contrataron albañiles y carpinteros y les proveyeron de alimentos, bebida y aceite, y también transportistas de Sidón y de Tiro para que trajeran por mar hasta el puerto de Jope, madera de cedro del monte Líbano, conforme al ordenado por la ley de Ciro, por el rey Ciro de Persia. Entonces empezaron a traer madera, madera de cedro del monte del Líbano para empezar a construir el templo. Y eso fue la orden que le había dado Ciro de Persia. Y recuérdense bien quién es Ciro de Persia. Ciro de Persia era el rey de Persia. Él no es israelita, pero Dios lo está utilizando a él. Lo está utilizando a él, no con el Espíritu de Dios, sino con el mismo Espíritu de él. Siempre recuérdense eso. ¿Ok? De que Dios utiliza a cualquier persona para él poder hacer su voluntad. Él lo utiliza a cualquiera porque él es el dueño de todo. ¿Ok? Eso quiere decir de que todo lo que brilla no es oro. Todo lo que brilla no es oro. En el segundo mes del segundo año de haber llegado el Señor, de haber llegado al templo del Señor en Jerusalén, en el segundo mes del segundo año de haber llegado al templo del Señor en Jerusalén, comenzaron la reconstrucción del templo. Zorobabel, hijo de Salatiel, Josué, hijo de Josadac, sus parientes, sacerdotes y levitas, y todo el pueblo que había regresado de la cautividad de Babilonia a Jerusalén, para supervisar el avance de la obra en el templo. Escogieron a los levitas mayores de 20 años. Entonces ellos empezaron a reconstruir el templo. Y entonces, ¿qué hicieron? A los levitas mayores de 20 años lo pusieron para que supervisaran las cosas que tenían que hacer para poder reconstruir el templo. 9. La supervisión también tomaron parte Josué y sus hijos y parientes, Cadimiel y sus hijos, y todos ellos descendientes de Judá, más los hijos y parientes de Nadab, que eran levitas. Todos ellos supervisaban cuidadosamente el avance de la reconstrucción del templo del Señor. Mientras los albañiles echaban los cimientos del templo, llegaban los sacerdotes con sus vestiduras y sus trompetas, y los levitas descendientes de Asaf con sus platillos de bronce, y alababan al Señor según lo había ordenado el rey David de Israel. Fíjate lo que estaban haciendo ellos. Ellos estaban construyendo, ¿no? Ellos están construyendo, pero mientras que los albañiles estaban construyendo, echaban el cimiento del templo, llegaban los sacerdotes. Llegaban los sacerdotes ¿con qué? Con vestiduras y su trompeta y levitas, y descendían y empezaban a tocar, ¿tú me entiendes? Y empezaban a
darle ánimo a las cosas. Y eso estaba ordenado por el rey David de Israel. ¿Y dónde estaba eso? Lo ordenó David. Eso lo ordenó David en el capítulo, Primera de Crónicas, capítulo 25 del 1. Y dice así. Para el ministerio y para que profetizaran con arpas, salterios y címbalos, David y los jefes del ejército apartaron a los hijos de Asaf, de Gemán y de Jeduín. El número de ellos, que eran hombres idóneos para la obra del ministerio, fue el siguiente. ¿Ok? Entonces ahí podemos ver de que las mismas personas que que David había escogido, y entonces le le cantaban a Dios, le daban alabanza a Dios, y entonces eso era lo mismo que estaban haciendo ellos, los descendientes de Asaf, porque ahí fueron los descendientes de Asaf cuando el rey ahí fue Asaf, cuando estuvo con el rey David, pero aquí son los descendientes de Asaf, ¿ok? 11. Entonaban alabanzas de gratitud al Señor y decían: Dios es bueno y su misericordia por Israel es eterna. Y todo el pueblo unánime alababa a Dios con júbilo al ver cómo se echaban los cimientos del templo del Señor. Todos ellos estaban contentos. ¿Por qué? Porque estaban construyendo el templo del Señor. Y entonces cantaban con gratitud. Cantaban con gratitud y decían: Dios es bueno y su misericordia por Israel es eterna. Fíjate cómo dice: Dios es bueno y su misericordia por Israel es eterna. Y fíjate si Dios es bueno, que no solamente por Israel, no solamente la misericordia que Él ha tenido por Israel, o que tuvo por Israel, o que tiene por Israel, esa misericordia la tenemos también nosotros. ¿Tú me entiendes? Fíjate cómo dice: Dios es bueno y su misericordia por Israel es eterna. Y todo el pueblo unánime alababa a Dios con júbilo al ver cómo se echaban los cimientos del templo del Señor. Todos ellos estaban contentos porque le estaban haciendo el templo del Señor, le estaban echando el cimiento. Y fíjate cómo dice: Dios es bueno y su misericordia por Israel es eterna. Y fíjate si es eterna, no es por Israel solamente, era por Israel en ese tiempo, pero se extendió porque el plan de Dios siempre ha sido desde el principio hacer todo el mundo que viniera, todo el mundo hacia Él. Y la misericordia de Dios siempre ha existido, y nosotros gozamos esa misericordia de Dios. ¿Ok? 12. Muchos sacerdotes y levitas y jefes de familia, ya ancianos que habían conocido el primer templo, lloraban a voz en cuello, creo que debe decir, en cuello, al ver cómo se echaban los cimientos del templo, mientras otros gritaban de alegría. Todo el mundo está contento, todo el mundo está contento porque están haciendo el templo de Dios, están construyendo el templo. Fíjate, ¿y quiénes son? ¿Quiénes son los que están más contentos? Muchos sacerdotes y levitas y jefes de familia, ya ancianos, que habían conocido el primer templo, lloraban a voz en cuello. Y quiere decir que estaban llorando de alegría porque ellos habían conocido el otro templo. Ellos habían visto el otro templo y sabían bien de lo que hacía Dios por el templo y lo que Dios, la presencia de Dios que estaba en el templo. Y cuando la presencia de Dios estaba en el templo, era muy bonito y era una cosa de alegría. Y entonces ellos, al ver de que están poniendo los cimientos del templo otra vez, ellos están contentos por eso. Y entonces gritaban de alegría. 13. Era tan fuerte el rumor que se escuchaba desde lejos que la gente no podía distinguir el llanto de los gritos de alegría. Qué cosa más grande esta. Mira, era tan fuerte, son el 13, ¿no? Era tan fuerte el rumor que se escuchaba desde lejos que la gente no podía distinguir el llanto de los gritos de alegría. Era tan fuerte el rumor que se escuchaba desde lejos que la gente no podía distinguir el llanto de los gritos de alegría. ¿Qué quiere decir? Que el llanto de alegría no era un llanto de grito, un llanto porque estaban llorando, porque se sentían tristes, sino que estaban llorando porque iban
a tener el templo otra vez. Iban a tener relación con Dios. Entonces todos nosotros, todos ellos, al saber de que van a tener relación con Dios otra vez, están contentos. Todos nosotros debemos estar contentos cuando nosotros tengamos con la relación que Dios tiene con nosotros. Todos nosotros debemos estar contentos y debemos estar gritando de alegría. A veces que nosotros nos encontramos debajo y que se hace cuando y que no puedo hacer esto. No, si nosotros tenemos el Dios Todopoderoso, nosotros tenemos el Dios Todopoderoso que fue el que lo creó todo. Y con Él no hay nada imposible. Lo que tenemos que tener fe y hacer las cosas como Él quiere que nosotros las hagamos. Entonces voy a terminar esta clase aquí hoy. Y muchas gracias por todas las personas que me están escuchando hoy. Y nos vamos a ver la semana que viene. Y vamos a comenzar el capítulo 4 del libro de Esdras. Ok, muchas gracias por todos los que me están mirando. Bye.